Esta comisión hizo un cálculo hasta el día 13 del mes de diciembre del 2017 en la que se estableció que el perjuicio detectado al país llegaba a 35.695 millones de dólares. La señora presidenta de la Asamblea, la doctora licenciada Elizabeth Cabezas, ella dijo que era 24.000, no, distinguida dama. Son 35.695 millones lo detectado en base a referencias documentales, primero. Segundo, 35.695 millones es una cantidad mayor al monto inicial del presupuesto del Estado del año 2018, que dijeron que era 34.300. Es 1.065 veces más todo el perjuicio de la Odebrecht. Hágame el favor. Aquí además hay responsables. Porque pero yo creo que eso es lo que hay que irles. Y además, ¿de qué manera vamos a recuperar la plata? Desglosando, a ver, de estos 35.000 millones que han cuantificado, digamos, ¿cuántos se habrán perdido en carreteras? Eso serán sobreprecios. Claro. ¿Cuánto se habrá perdido en la ¿cómo se llama? En la refinería de Esmeraldas. Son 2.200 millones la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, son 1.528 millones la refinería invisible que está en el Aromo y que nadie puede ver porque no está hecho absolutamente nada, para lo que reformaron la Constitución con enmiendas de manera inconstitucional el 3 de diciembre del año 2015 y no pasa nada. Esto tiene que responder ahora Rafael Correa, con su vicepresidente, que tiene, digamos, una celda con peluquero incluido, con guardaespaldas y una cantidad de privilegios que no tienen el resto de presos del Ecuador. Qué bueno sería que les tengan, pues, al presidente anterior, al vicepresidente, allá en la cárcel de Cotopaxi, en la de Turi, en la de Guayaquil, donde verdaderamente son campos de concentración, son bodegas inhumanas. Allí sería bueno que les tengan. Pero hay autoridades que tampoco actúan. Por ejemplo, los señores fiscales generales. ¿Cómo es que hay una carta del fiscal Chiriboga en la que se difunde la prensa del 1 de diciembre del 2015, suspendiendo la investigación del caso Balda? Estos señores que viven en Marte, en la Luna, que no han sabido el perjuicio de la refinería de Esmeraldas, que denuncia desde el año 2013 Fernando Villavicencio. Los $4 que se llevan por cada barril exportado a través de Petrochina, que admite y reconoce el propio señor Carlos Pareja Yanuseli. ¿Qué pasa, señores? Pero aquí Diego, hay una burla. Ahí hay, por ejemplo, ahí tiene una cosa. Carlos Pareja Yanuseli viene, se supone que llega a un acuerdo, hasta ahora no sabemos cuál será el acuerdo de delación. No hay acuerdo, incumplieron el acuerdo. Si hubiera habido el acuerdo, él debería estar preso para 2-3 años. Él vino luego de declarar y está en las redes todavía, todo lo que dijo. Él dijo, nada se hacía en petróleo sin la venia del señor Jorge Glass. Y nada se hacía en todo el país, incluyendo el petróleo. Y lo dijo en una declaración, puesto un detector de mentiras. Le traen al Ecuador, y cuando era fiscal Carlos Vaca, ya en 3 sentencias le pusieron 21 años. ¿Para qué hicieron eso? Ese era un escarmiento. El que quiera colaborar se jode. El mensaje es clarísimo, no me vengan a suponer que uno es un niño. Pero también Carlos Pareja entonces se cayó, pues. Pero ¿cómo no se va a callar si hasta con 21 años de 3 sentencias le van a acabar poniendo 40 años mientras el otro señor está bailando allá en el ático de Bélgica? Pero Diego, pida entonces un acuerdo, haga un acuerdo, exijamos. Pero a lo mejor hicieron el acuerdo. ¿Y cómo sabe si le cumplen o no le cumplen? Si en este país todo es secreto. Pero si ya se hay un acuerdo público de delación que puede hacerlo con el actual fiscal. El actual fiscal ya está con 3 sentencias encima, pues. Ya está con 21 años preso. Pero y el presidente podría pero perdóneme, el problema es que él ¿con quién habla? ¿Con quién habla? ¿Quién puede representarle a él? Además hay una cosa que yo quiero recordar que es aplicable para Correa y que un día le pueden aplicar a Lenín Moreno. ¿Pero por qué a Lenín Moreno? Porque tampoco él es el presidente de momento. Ya, pero él tiene que evitar que se lleven la plata, pues señor. Pero ya se han llevado, Diego. Pero sí, pero tiene que hacer que regrese la plata. Ah, ya. Pero eso no dice para que recobre la plata, ¿o sí? Perdóneme. ¿Se puede interpretar así? ¿Es obligación de una autoridad recuperar lo que se han robado o no? Porque verá,
es responsable por acción u omisión. Ya. El encubrimiento, el evitar que se hagan las acciones legales correspondientes. Y le doy un ejemplo. El señor presidente actual, cuando candidato, solemnemente le dijo al país: vamos a hacer la cirugía mayor y vamos a hacer el convenio con las Naciones Unidas para que venga una comisión, al igual que en Guatemala. Eso dijo. Y el 24 de mayo del 2017 lo dijo solemnemente la última vez. En Guatemala existe la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Sí. Se llama la CICIG. En Guatemala están presos 3 presidentes, porque esa comisión de las Naciones Unidas hace 3 cosas. Primero, investiga sin cobrar un centavo al país. Las Naciones Unidas tienen 30, 40 mil funcionarios. Escogen, entiendo que de los mejores, 3, 4, 5, y por mandan a un país. Los ministros de cortes, todo lo hacen con las cortes de Guatemala. Por lo tanto, no es que allí hay una intromisión de las leyes extranjeras, no. Y los jueces son de Guatemala. Lo que pasa es que es una autoridad moral que evidentemente cómo se burlan si el informe de la comisión, digamos, contra la impunidad, sí, de Guatemala, la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, presenta un informe. Pues, ¿cómo dicen que eso no existe? Aquí todo dice Correa: es que me persiguen. ¿Por qué, señor licenciado Lenín Moreno, usted no hace el acuerdo que ofreció solemnemente? Pero le quiero contar algo. Mire, hay delitos que no necesitan que esté aquí ni Correa ni nadie. Y es lo que dice el artículo 233, inciso: o servidores públicos y los delegados o representantes de los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, ¿sí?, concusión y enriquecimiento ilícito. Y dice: la acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles. Y en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. En ausencia, es decir, puede estar allí en el ático, puede buscar un refugio bajo el Sahara, puede estar bajo los mares, donde él esté, no importa, el juicio sigue. Pero aquí no quieren seguir. Pero digo, ahí necesita tipificar uno de esos delitos. Pero señor, ¿cuál? Tenemos un ejemplo. 2 ejemplos, no uno. Ya. Las refinerías. Ya. Usted dice de 187 millones a 2.369 millones. ¿Quién es el que le encargó a que dé firmando y dé supervigilando todo? El presidente Correa. ¿Cuál es el fundamento jurídico? Artículo 233. ¿Quién nombra ministros? Artículo 147, numeral 9 de la Constitución. El que nombra y remueve libremente a los ministros, el presidente de la República. Tercera responsabilidad jurídica. En la Ley Orgánica de Empresas Públicas del año 2009, el artículo 5, dice que las empresas públicas las crea el presidente de la República, el Ejecutivo. Y el artículo 7 habla del directorio. Y el directorio de todas las empresas públicas del Ecuador, todas, sin excepción, todas pone el presidente de la República de manera directa o indirecta. ¿Quiénes son? 1, el delegado del presidente de la República. 2, el ministro nombrado por el presidente de la República. Y 3, el secretario del famoso organismo de planificación del CEMPLADES. Por lo tanto, el 100% de todos, absolutamente todos, los directorios de todas las empresas públicas del Ecuador nombró Correa, a la gente de Correa. Y si alguien hubiera desobedecido, no duraba a la siguiente sabatina primero. Pero yo quiero aquí plantearle lo siguiente. Pero, por ejemplo, digamos, Diego... pero hay 2 normas penales que le pueden aplicar. Claro, el artículo 42 y 23. Cuando se exige que le apliquen un delito, el fiscal tiene que sustentarlo y tiene que llevar las pruebas. Se ha probado, dicen algunos, con las denuncias de varias gentes, y principalmente Fernando Villavicencio, sobre el tema petrolero. Ha llevado eso. ¿Por qué cree usted que ninguno de esos delitos, ni siquiera porque los fiscales son área de influencia del expresidente? Pues discúlpeme, yo le hago una pregunta. El artículo 282 del Código Penal determina que el que desobedece a la autoridad va preso de 1 a 3 años.
Eso hicieron ¿para qué? Para joder a la gente del pueblo. Si una vendedora del mercado no le obedece al comisario, puede ir preso de 1 a 3 años. Pero cuando Correa se niega a asistir a la orden de la autoridad, que es la doctora Camacho, y no comparece, él ha cumplido o a su conducta adaptada o no a la desobediencia a la autoridad. ¿Por qué no le meten preso pues, de 1 a 3 años? ¿Por qué? ¿Qué corona tiene? ¿Por qué al resto de ecuatorianos sí le meten preso? Pero a él no, pues. Pero ya hay una orden de prisión. ¿Perdón? Ya hay una orden de prisión. Por eso no obedece. La orden de él era de que comparezca ante la señora jueza. Como no comparece, emiten una orden de detención. Perdón, y la otra es un delito independiente al otro, discúlpeme. No quiere cumplir. Pero igual de todas maneras van a tener que emitir otra orden de prisión. Por supuesto. Y él no la va a acatar. No importa, pero tiene que haber la constancia jurídica. Por favor. Aquí en este país el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, en el numeral primero literal B, dice que son autores los que no impiden el cometimiento de un delito. ¿Y él es autor o no? Eso no es un delito. Garantizar que los que se han robado la plata no devuelvan la plata, pues perdóneme. Diego, es un delito de acción por omisión. Con lo que usted nos está diciendo, ¿tiene la sensación entonces de que este año y pico ha servido para taparles? No solo para tapar, habrá que ver si los documentos que había el 24 de mayo de 2017 existen todavía. Nosotros le mandamos al señor presidente de la República, el día 26 de septiembre del año pasado, le hicimos una propuesta formal, aquí está, mire, a nombre del Movimiento Ecuador Libre y Eterno. Aquí está la recepción del documento en la Presidencia de la República. Aquí le hacemos varias propuestas, incluyendo una que dice que los que cometen actos contra o que cometen delitos no pueden nunca más ser representantes de elección popular. Aquí está el hecho, por ejemplo, de lo que es... por ejemplo, es una reforma a la ley, al Código de la Democracia. En la propia reforma... acepte o no esa propuesta. Pero espérese un ratito. Aquí le hicimos propuestas concretas para recuperar la plata. Varias. Por ejemplo, veamos cuáles. Mire, nosotros le hemos hecho 9 sugerencias al presidente. La primera, lo de la Comisión de las Naciones Unidas. Ahora le tenemos lista una redacción para que los asambleístas, que son la mayoría de Alianza País, porque desde mi punto de vista hubo proceso electoral turbio. Porque allí hubo 1.617.000 votantes fantasmas. Porque si el Ecuador tuviera 12.735.000 votantes mayores de 16 años, que equivalen al 65.58%, el Ecuador debería tener 19.420.000 habitantes. Le pedimos al señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, aquí está, la petición primero del día 11 de abril y luego le pedimos la del 24 de mayo del 2018. Nosotros tenemos los documentos. Lo que queremos es que ellos saquen las copias certificadas. Existen 96 millones de firmas, huellas dactilares, con rúbrica, con todo absolutamente de todos los ecuatorianos desde el siglo XX hasta los actuales. Todas las firmas están digitalizadas, están copiadas, están computarizadas. Y hoy noche podría llenar un padrón de 11, de 12 o de 15 o de 20 millones. ¿Por qué? Porque tienen las firmas. O sea, podría decir el tribunal, nosotros depuramos todo eso. Perdóneme, dígame si es que había entre los miembros de ese Consejo Nacional Electoral uno, que represente el 1% que no era de Alianza País y que no haya sido funcionario de Correa. No, ninguno. ¿Y por qué a otros partidos no le reconocieron a ninguno presentando las firmas? ¿Y por qué sí solo a los que el gobierno quería? Y no solo eso, existen asambleístas, y eso sabe el pueblo provincia por provincia, que fueron elegidos y que no aparecieron elegidos. Permítame darle nombres. Por ejemplo, el señor Galo Lara Yepes, él fue elegido primer asambleísta de la provincia de Los Ríos, y fueron y dijeron que no ha tenido los votos. El señor expresidente de la Asociación de Municipios del Ecuador, Leonardo Viteri Manaví, la señora, perdóneme, la señora Zamora, Mary Zamora,
tampoco le dejaron ingresar. Estuvo ya designado Carlos Vera y lo sacaron a Carlos Vera. Ya estuvo dando declaraciones como elegido Lucio Gutiérrez y después le dijeron que no ha entrado. En el ASOE dijeron que han sacado el 100%, perdóneme. La gente se ríe, se pega una carcajada. ¿Cómo es que son elegidos y no hay quien festeje? Dígame, fue reelegido el presidente Correa teóricamente. ¿Y por qué nadie estaba en las calles festejando? En la provincia de La Suaya, al lado del estadio municipal, pusieron unos equipos de sonido gigantes. En media hora retiraron todo, no había nadie. ¿Quién vota? Los obreros a los que les quitaron el 15% de las ganancias, las estabilidades además, los campesinos e indígenas con orden de prisión y juicio para los dirigentes, los médicos habrán votado, los abogados habrán votado, los estudiantes que ahora 1.200.000 que no ingresan a las universidades, los jóvenes que fueron incluso fichados. Dígame, perdóneme, ¿quién? No, pero eso usted diría una comisión que vaya a transparentar y nos diga la verdad sobre el Consejo de Participación es la mejor comisión. Lo que pasa es que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que ir rumbo a intentar institucionalizar de alguna manera. Sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo le digo, ya nombran un Consejo de la Judicatura Transitorio. Nosotros esperamos que ya comience la evaluación a la Corte Nacional de Justicia, para que el propio Consejo de Transición pueda evaluar si es que se necesita evaluar realmente a la Corte Constitucional, porque todo lo que usted nos está diciendo, el día de mañana esperemos que la evaluación al Consejo Nacional Electoral o lo que queda de ese Consejo tenga ya una respuesta y podamos nombrar los que vayan a garantizarnos. Entonces, institucionalizar el país para poder incluso que esas autoridades comiencen a develar pues lo que usted nos es una enorme responsabilidad histórica que tienen los señores vocales del Congreso Social. Yo tengo recelo de que le vayan a tratar de arrinconar al presidente y a una relativa mayoría, no sé, que puede volverse minoría. ¿Por qué? El que tiene el Consejo Nacional Electoral es el que acaba eligiendo y tiene la llave para tomarse todas las instituciones del Estado. Correa llamó para meter la mano en la Corte y que además hubo 1.229.330 electores fantasmas. Y hay el informe de la OEA que presentaron el 12 de noviembre del año 2012, en la que dice que en el 63.61% de todas las juntas electorales, de las actas, no coincide, porque hay más votos que firmas. Lo que demuestra que asaltaron la Administración de Justicia del país. ¿Por qué no se escogen los 100 mejores abogados del país? 100 juristas, los mejores 100. Y con los 50 primeros entran al sorteo, por ejemplo, para la Corte Constitucional. Y de los 100, los restantes, van 21 a la Corte Nacional. Decidirán si van los conjueces y el resto van a las Cortes Provinciales. ¿Por qué? Porque no debe ni los partidos, ni la Asamblea, ni los bancos dueños de los partidos apoderarse de la Corte. Mire, no es que en el Ecuador no hay cosas que se pueden y se deben hacer. Es que existe la posibilidad. Por ejemplo, mire, usted decía, ¿cómo recuperamos la plata? Exacto. La gente se pregunta en todo lado, ¿hasta cuándo carajo recuperan la plata? Aunque sea... recuperan $1. Ni un centavo de dólar. Van a pasar a la historia los que están dirigiendo el país como encubridores, señores, por conciencia. Sacúdanse, miren. Yo me he permitido elaborar y le vamos a hacer llegar al Consejo de Participación, a la Asamblea Nacional, a todos los organismos que correspondan. Por ejemplo, sugerencias. El señor presidente creo que no quiere, no sé si le chantajean, no sé si existe algún recelo que le impone para que no haga el convenio con las Naciones Unidas. No hay que olvidarse que es el mismo gobierno. Por supuesto, por supuesto. Entre bomberos no se pisa la manguera, entre cura la sotana, entre banqueros de billete y entre árabes la bobelina, dice el viejo dicho. A ver, pero le podemos nosotros hacer una propuesta para que él vete. Primero que hay 75 asambleístas entre correístas y morenistas. Si ellos quieren, no pasa nada. Porque ellos también fueron elegidos con esa mayoría de los
del 1.617.000 votantes adicionales, que yo estoy convencido de que no es cierto. Eso no sacaba ni el tercio. Mentira. Es una mentira descarada ante el país. Les proponemos a veces la siguiente redacción. En el plazo improrrogable de 90 días, el Estado ecuatoriano, con la participación expresa de la Asamblea Nacional, buscará la urgente suscripción de un convenio de asistencia y colaboración con las Naciones Unidas, similar al que este organismo ha suscrito con otros países de América Latina, como dispone, por ejemplo, con Guatemala, con la conformación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG. Esta gestión se impulsará con la participación positiva de la Asamblea Nacional, y cualesquiera de sus miembros podrá pedir información sobre el desarrollo y culminación de esta gestión fiscalizadora. Un artículo, 90 días. Vamos a ver si el señor presidente dice, no, o yo veto. Entonces el país sabe a qué atenerse. Pero digo, esto no necesita ni pasar No necesita, ya debieron haber hecho, ya debieron estar funcionando. Un canciller que tenga la venia del presidente hace una solicitud. Ese es el problema, en la venia del presidente. Bueno. Por eso se llama el poder, no es el no poder, es el poder. El que puede, el que quiere hacer. Mire, quisiéramos proponer lo siguiente. ¿Por qué no se le da hasta el 10% a las personas que denuncien documentadamente y con información certera dónde está la plata que se han robado en el sector público, por ejemplo? Y de paso le pediríamos a todos los empleados públicos que puedan obtener las copias, las constancias de los documentos, guarden, porque esto no será eterno. Un día vamos a tener que recuperar todo, ya verán. No hay que perder la esperanza. ¿Por qué no le permiten, con las mismas atribuciones que le dieron? Pero para eso sí necesito una ley especial. Para poder decir, está redactado. De la recuperación, el 10%, está redactado. El 20%, el 30%. Hasta el 10%. Darle. A ver, el país ha perdido 35.695 millones. El 10% son 3.569 millones. Y el vuelto, lo que recuperaría, son 32.125 millones. Yo pregunto, ¿qué quieren, compatriotas? ¿Perder el dedo o perder el brazo? ¿Perder la mano o perder el cuerpo entero? Yo les hago una pregunta. ¿Por qué no le dan el 10% a toda universidad pública o privada que ayuda a recuperar la plata? 2, 3. ¿Por qué no se le da un estudio jurídico? Incluso los mismos que ayudaron a colocar la plata en cualquier paraíso fiscal. Pusieron 5.000 millones en Qatar, en Bielorrusia, en Irán, en Rusia, en la China, en la Cochinchina, en Singapur. Todo el mundo sabe más o menos por dónde está. Perfecto. Señores, pusieron 5.000 millones. ¿Quieren ustedes 500? Ayúdenos a recuperar los 4.500, pues. Hay 10.000 que pusieron estos grupos financieros o estos estudios jurídicos dedicados a la evasión. Llévense legalmente hasta el 10%. Otra cuarta. Necesito un proyecto. Autoridades, aquí está. Si le dimos al presidente de la República, aquí está por escrito. Mire, incluso las autoridades de otro país, por ejemplo de Qatar. Mire, ¿qué pasaría si, por ejemplo, le planteamos lo siguiente? Porque esto es una cosa que me parece muy razonable. Gobernantes, ministros, autoridades, funcionarios bancarios, a un funcionario de la China, de Shanghái, de Pekín, de cualquier lado. Quiere ganarse una platita. El Estado ecuatoriano reconoce la recompensa de hasta el 10% para todo gobernante, ministro de Estado, funcionario público, banquero, funcionario de paraíso fiscal o ciudadano de cualquier país del mundo que dentro o fuera del Ecuador brinde informaciones públicas o reservadas encaminadas a ubicar y recuperar hubiesen sido depositados en cualquier país, sea paraíso fiscal o no. Este 10% estará exonerado de todo impuesto y será depositado en el sitio que el colaborador con el Ecuador, colaborador efectivo, lo determine. De considerar necesario, el colaborador del Estado ecuatoriano brindará el Estado domicilio, reserva absoluta de identidad y seguridades pertinentes a cualquier beneficiario de dicha recompensa que hubiese permitido recuperar parte de su patrimonio social y nacional. Eso lo va a presentar. Está presentado, le dejamos en la presidencia de la República, aquí está. Pero alguien tiene que presentar el proyecto de ley. Estamos presentando. El presidente, no. Y en la Asamblea también. Vea, no solo eso. Verá lo que le estamos planteando adicionalmente a lo que le estoy señalando. Por ejemplo,
Sanción económica para todos quienes blanqueen dinero producto del robo al pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, quienes hubiesen prestado las siglas o razón jurídica de una empresa o hubiesen sido socios, encubridores o partícipes de quienes dispongan inversiones de origen delincuencial por ser dinero generado o obtenido con actividades al margen de la ley, perderán dichas inversiones y pagarán una multa equivalente a 10 veces el monto o cantidad de dichos capitales invertidos para camuflar inversiones ilícitas. De comprobarse este encubrimiento delincuencial, se dará por finiquitado el referido contrato y la parte responsable no tendrá derecho a reclamos de ninguna naturaleza. En todo contrato habrá una cláusula obligatoria al respecto y el Estado podrá iniciar las acciones legales, administrativas, civiles o penales que sean pertinentes. Por ejemplo, una cosa ahí, por ejemplo, Diego, una firma de un contrato de la construcción de un puerto. Exacto. En Puerto Bolívar. Ya. O el puerto de Pozorja. Veamos una que está ahí, que además la OA se está pasando de agache. Así Nadie más, la OA hizo el proyecto Baba, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué no tenemos la lista de todos los funcionarios que han actuado en la firma de ese contrato? Y la revisión de las cuentas que tengan. Pero y espérese. les entregamos a ellos, como usted dice, pero para eso sí se necesita un proyecto de ley. Primero que facilite que diga que ese dinero es mal habido, porque si no le van a decir, ¿y dónde está la sentencia de que esa plata es producto de un robo? Todo se puede evidenciar, nada es perfecto lo que hace, porque además se puede contratar empresas que hacen seguimiento. Sí, hacen, sí. Sí, señor. Y ahí está. Pero además es que hay dos cosas que ojalá el tiempo nos permita, lo que significa la plata llevada en aviones presidenciales. Le voy a hacer la relación a eso. Ojalá el tiempo nos permita. Mire, falta unos minutos, pero... Ya, verán. Por ejemplo, ¿por qué no se fiscaliza? ¿Sí? Por ejemplo, a todos los que son hijos y nietos desde el año 2007 en el Ecuador. Porque lo que se roban a veces desaparece durante la generación que se llevó. ¿Y qué va a pasar con los hijos y nietos? ¿Por qué el Estado ecuatoriano y el pueblo del Ecuador no puede seguir una acción legal y una investigación sobre patrimonio de los hijos y los nietos de quienes han sido autoridades del país, han tenido capacidad de decisión y han tenido capacidad de resolver sobre el manejo público y la contratación pública del Ecuador, o las concesiones y privatizaciones, por ejemplo? Espérese, otra. ¿Por qué no le ponemos un límite a la ganancia de las concesiones? Pues, por ejemplo, toda concesión de obra o de servicios suscrita en el país o de trabajos a realizarse en la República del Ecuador tendrán vigencia jurídica hasta que la ganancia del concesionario llegue al 100% de su inversión. Ya. Aspecto que deberá ser cláusula obligatoria en todo contrato de esta materia. Para la verificación y cumplimiento de esta regulación legal existirá una fiscalización conjunta entre la empresa contratada por una parte y por el Estado de otra, representada por la Contraloría General. Por ejemplo, ahí usted diría, deberíamos revisar los contratos que ha hecho Andinatel. Todos, mire, se llevan... Es que yo le puedo demostrar, la tengo CNT. Vea, solo en los dos contratos, de la el CNT. que hizo de la telefonía celular, que firmaron en mayo del 2008, quiero recordar que en ese contrato con la empresa América Móvil, titular de Claro, hay una declaración que da a nombre de la Asamblea Nacional la señora Paola Pavón, presidenta de una comisión de la Asamblea, que está publicado el viernes 24 de octubre del año 2014 en la página 3. Yo les puedo mostrar y dar. Página 3 de... En la página 3, primera sección. ¿Pero de qué periódico? Del Telégrafo, del órgano Telégrafo. oficial, Del en Telégrafo. la que dice que la ganancia que tiene al año la empresa América Móvil de Carlos Slim es de 2.046 millones en un año. Lo repite eso el día 30 de octubre del año, o sea, del mismo mes de octubre del 2014 en Ecuavisa, en el informativo matutino. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si la empresa América Móvil de Carlos Slim, ¿sí?, lleva 2.046 millones, que tiene el doble de usuarios de los españoles de Movistar, estamos hablando de 3.000 millones al año en concesión. La concesión dura del 2008 al 2023, 15 años. A 3.000 de promedio por año son 45.000 millones de dólares.
45.000 millones de dólares que hay que dividir para 8.072 millones de dólares, que es el monto total del atraco bancario del informe en la que estaba el economista Eduardo Valencia Vázquez como presidente de la Corporación Financiera Nacional. Estaba el señor doctor Ramiro Larrea Santos y el señor obispo de Riobamba. Sí, pero Diego, ahí uno dice, volvemos a un poco a ver la triste historia del país. ¿Qué hacemos con lo actual? Usted diría, este proyecto de ley, ¿usted cree que a alguien se le ocurre presentar? A más de la iniciativa, o sea, alguien que no pueda, solo. porque usted decía... Mire, ¿usted cree que el presidente puede motivar eso? ¿Qué partido busca usted para que eso presente? Porque, muy bien, una de las cosas que a mí me llamó la atención fue escucharle sus propuestas públicas. Sí, esto se puede hacer, claro. Pero ¿a través de quién, Diego? A ver, hay dos vías. La una es a través de la Asamblea Nacional, donde sabemos que es difícil que pase. Sí. Por ejemplo, le doy un ejemplo. ¿Y la iniciativa entregan popular? Para 60 años el Puerto Bolívar. El puente del río Guayas entregaron al consorcio de las empresas italianas, a COFID, en el año 1967, con 3 cláusulas. Uno, maneja, administra todo lo que es el cobro del pontazgo del paso del puente del Guayas hasta que recupere toda la inversión. Los intereses que en esa época a nivel internacional estaban en el 3%, le daban una prima, le daban 1 o 2% más la ganancia que se suponía que podría tener ese capital si manejaban comercialmente 20-25%. Las 3 cosas, los italianos, con una fiscalización conjunta, recuperaron la plata del año 1970 hasta 1978. En 8 años recuperaron todo lo que constituyó el costo del valor del puente del río Guayas o puente de la Unidad Nacional o puente Mendoza-Vilés. Si les hubieran dado 16 años, los segundos 8 años eran ganancia líquida 100%. Si le hubieran dado 24 años, igual. Si les dan 32 años o 40 años, les dan el 500%, por favor. Entonces yo pregunto, ¿cómo es que el gobierno de Correa, y con la venia de los que le suceden, permite que Puerto Bolívar, que ya está construido, ¿sí?, se quede 60 años? Por favor. El caso del puerto de Pozorja dice que van a gastar 1.200 millones de dólares. Menos de 5 meses de ingresos de la telefonía celular, porque son 250 millones al mes. Sí, y se quedan 50 años. ¿Y cómo es que allí está de partícipe de la obra la señora suegra del ministro de Comercio Exterior? Pero está desde el gobierno anterior. Ah, por supuesto, también tenía Fonosol, que es una empresa para distribuir todo lo que tenía que ver con la telefonía de móvil, pues claro. Y no solo eso, entonces, puede tener participación en otras partes. Sí. Yo no estoy impugnando eso. Lo que estoy haciendo es un detalle de las cosas como se están dando pues en el país. 1 y 2, que quiero que esto reparemos. ¿Por qué no se le pone el límite de la ganancia de las concesiones al 100%? Te lo pueden decir, Diego, que los contratos están firmados, que ya están verificados. Yo le propongo lo siguiente. A ver, les pido a los ecuatorianos, cojamos firmas. Vamos de acuerdo al artículo 441, 442 y 443 a una reforma constitucional. Si el pueblo es el soberano, que el soberano recupere sus bienes. No puede ser que el Ecuador aprobó Correa. Está publicado en el suplemento del registro oficial número 711 del lunes 14 de marzo del 2016, la entrega de las tierras rurales de Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Lean el artículo 20, primer inciso, a empresas públicas o estatales para que se lleven las tierras, que es una garantía para nuevos créditos, también para China, por ejemplo. O pueden entregar a empresas privadas, a la Monsanto, por ejemplo, como tiene Brasil, como más de 60 millones de hectáreas, o más de 40 millones los señores Kirchner, los esposos Kirchner que entregaron. Yo le pregunto, perdóneme, ¿qué país, qué pueblo tiene derecho a que a nombre de su soberanía saquen la república? Le hago una pregunta, con todo respeto, Francisco, usted es abogado y sabe muy bien. Antropólogo y periodista. Mejor todavía, entonces, porque sabe más cosas que el abogado. Igual, óigame. Pero sí, le hago una pregunta. Si usted necesita comprar una casa
en Ibarra o en Riobamba y le dice a su representante: quiero que me des comprando una casa de hasta $80,000, porque voy a irme con mi familia a vivir o en Ibarra o en Riobamba. Y el que es el representante, el mandatario, le dice: sabes, Francisco, que como no encontré una casita o un departamento de 80,000, me compré una de 500,000. Ese mandatario actuó honestamente. Usted tiene la obligación jurídica de respaldar lo que ha hecho alguien a espaldas de su voluntad y más allá de lo que es un limpio y transparente mandato. Pregunto, el artículo 404 de la Constitución de la República dice lo siguiente, por favor. Oirá lo que dice el artículo 404 y usted me dirá si están cumpliendo o no, y vamos a ver quiénes son los que están robando y perjudicando al país. Artículo 404. El patrimonio natural del Ecuador, y establece de que en el artículo 408 recursos naturales son de propiedad inalienable, y dice que no puede una compañía ganar más que el Estado, ¿verdad? Ya. Es decir, la Constitución garantiza de que es mitad. ¿Cómo es que en la Fruta del Norte que le entregaron a Lundin hay 10.700 millones de dólares? 10.700. Y el Estado va a cobrar de regalías 928, lo que viola la Constitución. ¿Quiénes son los que firmaron este compromiso? El gobierno de Correa, ahí estaba el señor Glass, y el ministro Córdoba de recursos mineros. Si usted sabe de que están violando la Constitución, usted permite que la violación constitucional quede. ¿Cómo puedo admitir que eso es válido? Señores, usted está diciendo algo que es lógico. No podemos permitir que nos saqueen. Y yo pregunto, ¿qué es más grave? ¿Que se han robado 500 millones, lo que es una monstruosidad? ¿O que se lleven más de 3.000 millones en la telefonía celular? Y una cosa adicional, ¿usted cree que eso era gratis? ¿Usted cree que la entrega de las minas de oro, las minas de plata y las minas de cobre es gratis? ¿O hay allí de por medio? Perdóneme, usted sabe que allí existe evidentemente otros poderes infernales. Yo cuando era niño rezaba para que no haya infierno. Ahora de viejo rezo para que haya, porque tanta maldad merece castigo. Pero que nuestra conciencia sepa que nunca fuimos cómplices. Como dice José Martín, el que asiste en silencio a un crimen es cómplice. Eso no seremos nunca nosotros. Gracias.